Bueno, muy buenos días para todos. Por si acaso hay por ahí alguien que todavía no me conoce aquí, mi nombre es Manuel Reaño, y agradezco esta invitación para compartir la palabra de Dios esta mañana aquí. Y voy a pedirles que abran sus Biblias en el capítulo 31 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31, y vamos a leer los primeros 14 versículos. Deuteronomio 31, del 1 al 14. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: Este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Señor, nos acercamos a tu palabra con la plena conciencia de que en nuestras propias capacidades no podemos entender, aprender, recibir todo lo que en ella hay para nosotros. Pero también, Señor, agradecidos de que es tu Espíritu Santo el que nos asiste, el que nos ayuda, aún más allá de nuestro entendimiento. Tu Espíritu le habla a nuestro espíritu, y te rogamos que te glorifiques en tu palabra esta mañana en medio nuestro. Te rogamos, Señor, por los méritos y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos aquí en una celebración de cumpleaños. Me encanta ver que allá hay un baloncito en el fondo. Nos ambienta un poquito en una celebración de cumpleaños, y que yo sepa es el único cumpleaños que se celebra en toda la Biblia, o por lo menos que se menciona en la Escritura. Y es una piñata que han organizado, que se ha organizado aquí en honor de Moisés. Si ustedes ven en el verso 2, Moisés dice: este día soy de la edad de 120 años. Por si se han olvidado, hoy es mi cumpleaños. Estoy cumpliendo mis primeros 120 añitos. Bienvenidos a mi fiesta, bienvenidos a mi piñata, mis amiguitos. Y qué interesante que sea Moisés precisamente el que nos está hablando de su cumpleaños. Muy difícil imaginarse a Moisés con unas orejitas de Mickey Mouse tratando de apagar 120 velas, ¿no? Pero bueno, es el único. Que yo sepa, no hay otra mención en la Escritura de un cumpleaños. Entonces, pero bueno, tampoco es que ha organizado una fiesta realmente. Él solamente hace referencia del hecho y dice: pues yo ya estoy muy viejito. Él dice: ya no puedo entrar ni salir. En otra versión dice: ya no puedo ni siquiera apagar las 120 velas.
no, mentira, no dice eso, pero pues es la idea que nos está dando, que no puede ya, que ya está muy viejito. Y como de pasada, en el mismo versículo dice, y además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Honestamente, este texto me causa a mí un poco de angustia, porque hace que la imagen de Dios se me mueva. Es una imagen de Dios que va en contravía de la que he estado acostumbrado a cultivar. Es una imagen de Dios que, como cuando uno mueve un lente, se pone borrosa y después intenta ponerse nítida otra vez. Por lo que estoy viendo, por lo que leo, por lo que le escucho decir, por lo que entiendo desde el trasfondo de la situación, quedo incapaz de encasillar a Dios en un solo sitio. Porque por momentos me suena terrible, por otros momentos es el Dios que yo conozco, el Dios de poder y el Dios de misericordia del que normalmente uno habla. Y esto termina siendo como una cucharada de esos remedios de las abuelas. No sé cuántos de ustedes pudieron disfrutar de sus abuelas, pero yo fui criado por mi abuela. Porque mi papá viajaba mucho, mi mamá trabajaba desde temprano, era profesora, trabajaba en 3 colegios diferentes, entonces casi ni se le veía. Mi abuela era la que se quedaba en casa con nosotros. Entonces, pobre que a uno le doliera la cabeza, le doliera el estómago, tuviera fiebre o cualquier otra cosa de esas bobadas que los niños acostumbran traer a la casa. ¿Qué hace la abuela? Ella tiene un remedio para todo. Sale al jardín, trae unas hierbas o yo no sé qué hace y prepara unos menjurjes que invariablemente son horrorosos, muy amargos o que mezclan cosas que uno jamás se imaginaría que mezclaría, como miel de abeja con ajo y ruda con cebolla y qué sé yo, y trágueselo. Y la verdad es que eran muy buenos. Pues por lo menos todavía estoy acá, ¿cierto? Sobreviví a los tratamientos de mi abuela. Entonces son buenos, te mejoran, pero saben horrible. Yo voy a compartir con ustedes un poquito de esa medicina porque es la impresión que este texto o que esta historia que vamos a ver en diferentes partes me ha dejado a mí. Me trae mucho bien, pero es un poco amarga, es más, es bastante amarga. Y vamos a ver esta historia desde 2 perspectivas. La vamos a mirar como una moneda. Esa imagen de la moneda con 2 caras siempre me ayuda mucho. Porque si a ustedes les dan una moneda de 500 pesos, la moneda de 500 pesos, a ver, ¿quiénes son los observadores acá? Por un lado tiene el número, ¿no es cierto? 500. Y por el otro lado, ¿qué tiene? ¿Qué fue? ¿Una rana? ¿Una rana? Bueno. Un árbol. Bueno, no importa, tiene algo, tiene otra cosa. Entonces, por eso es que nosotros tiramos la moneda y decimos que tiene cara y sello, ¿no es cierto? O cara o cruz, en fin, con lo que sea. ¿Qué pasa si a ustedes les dan una moneda que tiene el número 500 a un lado y la voltean y hay otro número 500? Dicen, ¡ay, qué maravilla, tengo 1000 pesos! Falsa, ¿no es cierto? O si tiene la rana o lo que fuera en los 2 lados. No, debe tener, para que valga esa moneda, lo que dice que vale, debe tener una cosa en cara y otra cosa en sello. Y esta historia es más o menos así. Entonces le vamos a ver la cara y el sello para tratar de entender el valor que esta historia tiene, pero necesitamos hacer un poquito de trasfondo histórico, porque si no, no lo vamos a poder entender. Pues la historia de lo que pasa en Egipto y después la salida del desierto, la conquista de la tierra prometida está regada en varios libros del Antiguo Testamento, empezando con el Éxodo, el segundo libro después de Génesis, y se va pues hasta Josué por lo menos, ¿no es cierto? Y mucho de eso está aquí en este libro de Deuteronomio, pero hay un episodio en la vida de Moisés que nos va a explicar específicamente por qué estamos donde estamos y por qué estamos hablando de lo que estamos hablando y por qué esta es una moneda con 2 caras. Y para empezar a entenderlo, vamos a Deuteronomio capítulo 1, vamos a mirar varios textos, la mayoría de ellos en Deuteronomio, todos en Deuteronomio, pero que nos van a ayudar a entender. Deuteronomio 1, del 34 al 40.
Aquí Moisés le está explicando al pueblo qué fue lo que pasó en aquella oportunidad, que luego vamos a ver cuál fue aquella oportunidad, no se desesperen. Oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Sigue diciendo Moisés: también contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él se la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá. Y a ellos la daré y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar Rojo. Entonces aquí Moisés les anuncia que la ira de Dios está contra su pueblo y contra él mismo, pero aprovecha y se pega un comercial y dice: y es por culpa de ustedes. Por culpa de ustedes es que yo tampoco voy a entrar a la tierra prometida. Y solamente de los que salieron de Egipto, que tenían 20 años o más, solamente Josué y Caleb entrarán en la tierra prometida. Los demás, señores, dense la vuelta. Esa caminadita entre Egipto y la tierra prometida debía tomarles 2 meses, 3 meses cuando mucho. Pero el Señor le dice: dense una vueltica y regresen en 40 años. Y después hablamos. Porque ustedes, los que me están escuchando, no van a entrar. Sus hijos van a entrar, pero ustedes no. Así que, otra vez, a caminar al desierto. Si nosotros volvemos a Deuteronomio, pero ahora vamos al capítulo 3, vamos a tener allí otro detallito que es importante. Deuteronomio 3, del 23 al 29. Moisés está contando que cuando él recibió esa noticia de que ni él ni ellos entrarían en la tierra prometida, dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase, yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Aquí hay un detalle interesante. Vemos a Moisés, bueno, el verso 24 es un ejemplo clásico, perfecto, de alguien echando franela, ¿no? Primero empieza Moisés a decirle: ay, Señor, tú eres maravilloso, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu mano poderosa, ¿qué Dios hay como tú en el cielo y la tierra? Y ¿sabes qué? Te ruego que me dejes pasar. Primero lo cepilla bien y después le dice: déjame pasar, Señor, te lo ruego, te lo suplico. Y el Señor le dice: pues mira y cállate. Basta, no me hables más de este asunto. Muchos de ustedes recordarán como hijos, como hijas, o como papá o como mamá: déjame salir, que no, déjame salir, que no, déjame salir, que no vas a salir, que no vas a ir a la fiesta, déjame estar. ¡Ya! No me pida más, cállese, pero cállese. Ni una palabra más y te mato, ¿me oyes? Basta ya, Moisés, no me friegues, no vas a entrar. Uno puede imaginarse la vergüenza, el dolor. Solamente puedo imaginarme una ocasión en toda la Biblia en la que uno puede haber recibido un choque así.
Cuando el Señor dice, no, el Hijo del Hombre tiene que morir, no sé qué, y Pedro le dice, no, Señor, tú no te vas a morir, parce. Algo tenemos que hacer nosotros aquí para que... Y el Señor voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Ustedes se imaginan la cara de Pedro? Jamás se le habían puesto los ojos tan redondos a ese hombre. Apártate de mí, Satanás. Y él mira para todos lados a ver a quién le está hablando y es a él. Qué dolor, qué vergüenza que su Señor le diga, apártate de mí, Satanás. Y lo mismo ahora, él diciéndole, Señor, tú eres magnífico, eres fantástico, maravilloso, has hecho proezas, no sé qué. ¡Basta! Está bien, así por las buenas cualquiera entiende. En el capítulo 32, ya avanzando un poquito más allá de donde leímos, se nos aclara un poquito el porqué de ese actuar de Dios tan severo. 32:48. Habló Jehová a Moisés aquel día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Ajá. Entonces esto es por lo que pasó en Cades, en Meriba. No vamos a leer ese texto, pero está en Números capítulo 20 y luego hay un complemento en el capítulo 27. Para quienes toman nota es Números 20 del 1 al 13 y después en el 27 del 12 al 14. Pero en resumen, ¿qué es lo que pasa? El pueblo había salido de Egipto, se les acaba el agua, los alimentos, se rebelan por la sed que sufren, reniegan de Dios, reniegan de Moisés, y entonces Moisés le dice al Señor, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Este pueblo está que se muere de la sed. Y el Señor le dice a Moisés, ahí hay una roca, hay una peña, ve y háblale a la peña, y brotará agua. Entonces Moisés, obedientemente, sale, convoca al pueblo y lo primero que empieza a decirles es, ustedes son una manga de sinvergüenzas, descarados, rebeldes, insoportables, horrorosos. ¿Qué vamos a tener que hacer ahora, Aarón y yo? ¿Sacar agua de la piedra para que ustedes beban? Pues tenga, y agarra su vara y le pega a la peña 2 veces. Y sale agua. Y el pueblo bebe y se acabó el problema. Pero Dios le dice, oiga, Moisés, venga para acá. ¿Yo qué le dije que hiciera? ¿Cómo así? Yo le dije que le hable a la piedra. Y usted le pegó. Y usted dijo, ay, somos nosotros los que tenemos que saciar vuestra sed. O sea, Aarón y tú. Olvídate, tú no me has dado la gloria a mí. Y aquí nos lo está diciendo en el 32, tú no me santificaste. Tú no te glorificaste, entonces ahora me ruegas que si quieres entrar a la tierra prometida. Venga, suba aquí al monte. ¿La ve? Sí, linda, ¿no? Qué divina esa tierra, preciosa. Fluye leche y miel, tal como yo anuncié. Y ahora muérete. ¿Eso dice? ¿Qué culpa tengo yo? Mira esta tierra, mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes. Mírala y muérete, Moisés, porque no la vas a pisar. Hasta ahí, digamos, el contexto histórico. Eso fue lo que pasó allí. Entonces, contra ese trasfondo vamos ahora a mirar esas 2 caras que tiene esta moneda, esta historia. La primera es la dimensión personal del individuo. Vamos a mirar al Moisés íntimo. Personaje complejo. Su vida nos levanta muchas preguntas, no las responde todas.
y nace en medio de esclavos, condenado a muerte por el solo hecho de ser varoncito, como muchas quieren condenarnos hoy en día por el solo hecho de ser varoncitos. Pero bueno, aparte de eso, eso era por otras razones, ¿no es cierto? Pero bueno, estaba condenado a muerte, la mamá lo vio tan cachetón, tan gordito que no tuvo corazón para estrangular al hijo, entonces lo puso en una canastica en el río, lo vio la hija del faraón que estaba bañándose en el río, mandan una de sus criadas para que lo recoja antes de que se lo coma un cocodrilo, y dice, ¿qué vamos a hacer con este niño? Debe ser de uno de los esclavos. Y entonces la hermanita de Moisés, que había estado sapeándose todo el asunto, dijo, ay, yo conozco una señora que lo puede amamantar, y era la mamá de Moisés. Y en fin, Moisés crece en el palacio de Faraón. Recibe la mejor educación que era posible recibir en ese tiempo. Ahí en Egipto ese era el Harvard, el Cambridge, el Oxford de esa época, estudia en las mejores universidades, en la mejor de las circunstancias de la vida, consentido con los demás hijos de Faraón. Pero a los 40 años, un día que está por ahí dándose una vuelta, ve a uno de los capataces egipcios maltratar a un hebreo. Entonces le hierve la sangre y lo mata a este capataz egipcio. Y eso ya lo hace a él un criminal y tiene que salir corriendo. Se desaparece de Egipto y termina por allá en el desierto, en Madián. Normalmente a cualquiera de nosotros se le habría acabado la historia allí. Ahora tiene Moisés 80 años, está allá en Madián, está esperando respuesta. No, la Biblia no nos dice si fue Colpensiones o una AFP donde había pasado sus papeles, pero está esperando ya su pensión a los 80 años, cuidando nietos. Y se le aparece el Señor en la zarza ardiente y le dice, no, yo te he escogido a ti para que tú seas el que va a salvar a mi pueblo Israel. Y Moisés dice, ¿cómo así? Pues yo estoy viejo, yo soy tartamudo, yo no sirvo. El Señor dice, no, pues yo lo escogí y ese es su problema. Interesante, ¿no? Nace condenado, es salvado por el Señor, es equipado para hacer lo que tiene que hacer, la embarra monumentalmente, se esconde, pero el Señor va y lo rescata de donde está. Y él sabe que es indigno, pero el Señor le dice, pues yo te estoy mandando a hacerlo igual. Caramba, cualquiera de nosotros se puede acomodar en esa historia. Hacemos condenados, el Señor nos salva, el Señor nos equipa. Más de uno la ha embarrado monumentalmente como Moisés, pero el Señor nuevamente nos busca, nos recoge, nos redime para hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. Entonces tenemos a este hombre que nace hebreo, parece que nunca se le ocultó que era hebreo y por lo tanto entra en furia cuando un hebreo es maltratado. Nace hebreo, es criado como un egipto, toda su vida, o la mayor parte de su vida adulta la vive como un madianita, y ahora el Señor lo llama nuevamente para enfrentarse a los egipcios y liberar a su pueblo, al pueblo hebreo. No nos dice si tuvo familia en Egipto, pero como se voló a los 40 años, lo más probable es que sí hubiera tenido una familia allí. Sí se nos habla de la familia que se formó en Madián, pero ahí está. Un hombre de 80 años que juraba que su vida se le había apagado, pero el Señor lo lleva y a través de él hace grandes proezas contra los magos del faraón, le doblega la rodilla al faraón de Egipto, saca al pueblo al desierto, llegan hasta el borde del mar cuando el faraón se arrepiente de haberlos dejado ir y sale con todo su ejército y el Señor abre el mar para que el pueblo de Israel pueda pasar por tierra seca y luego vuelve a cerrar el mar para que se ahogue el ejército de Faraón. Ha hecho proeza tras proeza tras proeza a través de su líder, de su profeta Moisés. Y ahora porque agarró a palos a una piedrita, viene a decirle que ya no más, que no va a entrar a la tierra prometida y que tiene que morirse. Y así es como lo sienta a celebrar su cumpleaños 120. Por eso es que no está muy celebratorio que digamos Moisés, ¿no es cierto? Y por eso es que es un Dios que nos descuadra. Estuve compartiendo esto con un grupo, les contaba en el primer culto, y después de un tiempo, después de una semana, se me acerca una señora y me dijo, por culpa de usted no pude dormir. Miércoles, ¿yo qué hice? Pues para que usted no pueda dormir. Me dijo, de la rabia. De ese día que escuché eso, yo tenía mucha rabia. Que conmigo, ¿yo qué hice? No, rabia con Dios
¿Cómo es posible que un hombre que le ha servido tan fielmente, por una bobadita de esas, ahora le quita la posibilidad, le quita el privilegio de entrar a la tierra prometida? No se preocupe, el Señor tiene su línea dedicada a las quejas del público, servicio al cliente, hable con él y no es conmigo. Yo solamente soy el mensajero, no tengo nada que ver en este asunto. Pero tratemos de entender un poquito a Moisés. Pongámonos en sus zapatos. Yo, Señor, no te entiendo. Tú tienes razones suficientes para condenarme. Tú habías tenido razones suficientes para dejar que... Tenías razones suficientes para dejar que me comiera un cocodrilo, me aplastara un hipopótamo ahí en el Nilo, pero no, me salvaste. Me das tu gracia, me bendices. Yo te dije que no era el más indicado para hacer esta tarea, pero me la encargas igual. Te dije, Señor, soy un prófugo de la ley, tengo sangre en mis manos, soy tartamudo encima, pero me escoges, me bendices, haces enormes portentos a través de mi ministerio. Y ahora, frente a este asunto, por este episodio, me quitas el privilegio de pisar la tierra prometida. Señor, no te entiendo. Y no voy a pedir que levanten la mano todos aquellos que alguna vez han dicho eso. Señor, yo no te entiendo. Hice lo que me dijiste que hicieras. Y mira cómo estamos. Se parece esa vez que mi esposa me dijo, ¿no era que nosotros que nos casamos porque creímos que estábamos siguiendo la voluntad de Dios? Sí, claro. No era que nos equivocamos. No te entiendo, Señor. No, yo tampoco lo entendía. Pero bueno, seguramente Moisés murió sin entender, ¿cierto? Por lo menos sin entender completamente. Y tú y yo vamos a morir sin entender. Seguramente no vamos a vivir 120 años, vamos a tener menos tiempo, pero igual no vamos a entendernos, vamos a llevar muchas preguntas sin respuesta. Nos vamos a ir diciendo, pero si hemos visto a Dios abriendo el mar delante de nuestros enemigos, lo hemos visto salvándonos milagrosamente una y mil veces. Nos ha bendecido millones de veces en nuestros intentos de vivir piadosa, justa, recta y santamente. Pero también lo hemos visto callarse cuando le hemos pedido ayuda. Y le hemos dicho, Señor, salva a fulanito, y no lo salva. Hemos ido a orar por un enfermo, y el enfermo se muere. O oramos por nosotros mismos, y entonces nos va peor. Y le pedimos al Señor, y nada. Y le decimos, Señor, ayúdame a luchar contra este pecado en mi vida. Y peor es, Señor, no te entiendo. Pero ¿se dan ustedes cuenta del despropósito? Llevas 10, 20, 30 años casado con ese man y más así que lo entiendes. Señores, levanten la mano los que entienden a su esposa. Bajen la mano. Es más, no nos entendemos ni nosotros mismos. ¿Cómo pretendemos entender a Dios? No se puede. Tenemos que simplemente encontrar y recibir y aceptar que a Dios nadie lo entiende. En su severidad le prohíbe a Moisés entrar en la tierra prometida. A pesar de todo el cepillo que Moisés le pasa, le pega el grito, cállate, ya no me pidas más eso. Señor, pero la tierra prometida, yo he querido ver, querías verla, ahora mírala y muérete. Es decir, es un Dios terrible, un Dios espantoso, es un Dios odioso. No nos cabe en la cabeza semejante Dios. Y claro, ahí está el pobre Moisés mirando la tierra prometida, con sus ojos bañados en lágrimas, mezcla de la alegría de ver esa tierra tan preciosa y la tristeza de saber que no la va a poder pisar. Ahora, en el caso nuestro hay una pequeña diferencia, porque nosotros no podemos perder de vista que nuestra salvación está asegurada completamente por el sacrificio de Jesús en la cruz.
Así como no son nuestros méritos los que nos van a llevar a la presencia de Dios por toda la eternidad, tampoco va a ser nuestro pecado el que lo impida, porque es Cristo el que lo ganó para nosotros. Pero en nuestro caminar por esta tierra, sí vamos a enfrentar victorias, o vamos a tener victorias, pero vamos a enfrentar derrotas. Va a haber días de alegría, días de tristeza, días de sol y días de lluvia. Y a veces vamos a tener que enfrentar la consecuencia de nuestro pecado. Señor, perdóname. Listo, yo te perdono. Pero tienes que enfrentar la consecuencia de tu pecado. Entonces, si a alguno se le ocurre algún día ver a un capataz egipcio maltratando a un esclavo hebreo y lo mata, y después le dice, Señor, perdóname, el Señor le va a perdonar, pero igual vas preso. Como decía mi madre, tienes razón, hijo, pero vas preso. Igual, no te doy permiso ni nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recibimos el perdón de Dios por nuestros pecados, pero tenemos que vivir las consecuencias de nuestro pecado. Metemos las patas, dañamos nuestro matrimonio, el Señor nos perdona. Es más, es posible que hasta nuestro esposo o nuestra esposa nos perdone, pero la relación queda dañada. Y cuesta mucho trabajo restaurarla. Y a veces no se puede. Y así sucesivamente. Entonces, algunos de nuestros sueños se cumplirán, otros quedarán faltando. Nuestro pecado no nos va a arrebatar la salvación, pero sí nos puede quitar la paz, sí nos puede quitar el gozo. Tendrán consecuencias en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestro bienestar social, en nuestro bienestar económico, no lo sé. Aquí Moisés sigue siendo Moisés. A Moisés el Señor lo llama al monte de la transfiguración, pero no pisó la tierra prometida. En el capítulo 33 de Deuteronomio hay un texto, en el 32, en el 46, hay un texto interesante. 32, 46. Está hablando Moisés y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y aquí es donde se nota la grandeza de Moisés. Esta voz de Dios que me dijo, no pasarás el Jordán. Esta voz de Dios que me dijo, Moisés, cállate. Esta voz de Dios que me dijo, Moisés, muérete. Es la voz de Dios que yo les recomiendo. No la dejen caer. Escúchenla. Es tu vida. Es tu vida y la de tus hijos. Escúchala y ponla por obra para que se prolonguen tus días en esa tierra que Dios te dio. Yo no la obedecí y no se prolongaron y no pisé esa tierra. Pero no por eso salgo a decir que Dios es malo, que Dios es injusto, tanto que le he servido y miren cómo me tratan. No, yo sí me voy para el hueco, pero óiganlo a Él. Escúchenlo a Él. En su palabra está la vida para ustedes y para sus hijos. Qué diferente de la actitud que nosotros tomamos muchas veces, que mientras nos va bien, Dios es maravilloso, Dios es fantástico, Dios es bueno. Y cuando no, entonces ¿qué? Dios es malo, Dios no me quiere, Dios no me escucha, Dios es injusto. Pero bueno, allí está la dimensión personal, la dimensión íntima de Moisés. Pero ahora necesitamos voltear la monedita, voltear la medalla y ver dónde está la otra dimensión. Porque de lo contrario nos quedamos con ese Dios duro, injusto, absolutamente incomprensible, pero con el que además es imposible tratar. Y ahora necesitamos ver la otra dimensión, la otra perspectiva, que es la dimensión comunitaria. No es la personal, íntima, subjetiva, sino la dimensión comunitaria, la dimensión de cuerpo, de pueblo de Dios. Cuando empezó la pandemia en el año
pues empezó en el 19, pero cuando los efectos se sintieron para nuestras vidas, en marzo del 2020, uno de los grandes remesones que se dio para nosotros los cristianos fue en la incapacidad de poder reunirnos. Esto de aquí, no se podía, ¿no es cierto? Todo el mundo para su casa y tratar de hacer algo por medios virtuales o lo que fuera. Pero en ese tiempo, pues yo dirigí una organización que se ocupa de atender pastoralmente pastores. Entonces en ese momento muchos pastores entraron en pánico diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer si es que no podemos reunir a la gente y celebrar y tener los cultos o como se le quiera llamar? Entonces había quienes estaban profundamente preocupados por eso, pero había otros que declaraban que no hay problema, porque el Señor ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia. La iglesia de Cristo va triunfante por este mundo y eso significa que esta iglesia no se puede acabar. En algunos casos eso fue cierto, como esta congregación. Todavía estamos acá, todavía están acá. Y este era el mismo sitio donde ustedes se reunían antes de que empezara la pandemia. Pero hay otras congregaciones en las que no. Tuvieron que entregar el local, la gente se dispersó y hoy en día tengo que trabajar con algunos de estos pastores que están completamente en el piso porque se les desapareció todo. Se les desapareció todo lo que era su vida. El local, la gente, su ministerio, su modo de ingreso, lo que este hombre había pensado que era su razón de ser en toda la vida, ya no existe. Y dicen, ¿qué pasó? ¿Dónde están las promesas de Dios? No, pues que las puertas de la no prevalecerían sobre su iglesia. Y de la misma manera, al nivel individual, había personas que decían, pandemia, yo me río de la pandemia, porque el Señor me dice que la plaga no tocará mi morada. El Señor me dice que caerán a mi lado 1000 y al otro lado van a caer 10,000, pero a mí no llegará. Vacuna o no vacuna, mascarilla o no mascarilla. Y algunos de los que decían eso y estaban vacunados se murieron. Y algunos de los que decían eso y no estaban vacunados se murieron. Y algunos usaban mascarilla y otros no usaban mascarilla. ¿Cómo pues? Y entonces viene la esposa y el hijo y me decía, pero mi papá predicaba esto, que plaga no tocará mi morada. ¿Qué Dios es este que promete y no cumple? Mucha frustración que nos lleva a llamar a Dios mentiroso. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Imagínense la escena. Ustedes están en Egipto, ¿ok? No sé si alguna vez han ido a Egipto, pero ahora en su imaginación se van a trasladar a Egipto. Y acaban de pasar todas las plagas y entonces van a salir. El Señor les ha dicho, recojan el oro de Egipto, todas las alhajas, las joyas, recojan. Entonces ustedes están llenando sus alforjas, subiéndolas a los burros, a los camellos. Jeeps no creo que tenían en esa época, pero bueno, burros, camellos o alguna otra cosa, están saliendo rumbo a la tierra prometida. Y entonces el Señor les dice, recojan todo esto, junten comida, vamos al desierto porque yo los voy a guiar y ustedes entrarán a una tierra que fluye leche y miel. ¿Le creen o no le creen? No se abstengan todos porque por eso es que la política se va al cacho. Alguien tiene que votar sí o no. ¿Le creen o no le creen? Hombre, si no, no salen. ¿No es cierto? Bueno, muy bien. Ahora, trasládense 40 años más adelante. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Pero de todos los que recibieron esa promesa, de todos los que la escucharon, de todos los que dijeron amén, solamente Josué y Caleb están vivos. Todos
todos los demás, o sea, ustedes, todos los demás han dejado sus huesos en el desierto. Pero ustedes le creyeron. ¿Los engañó o no los engañó? ¿Cómo que no? Si no has puesto un pie en la tierra prometida, ya estás muerto. Si nosotros asumimos una lectura personalizada, egocéntrica, en la que yo soy lo más importante, y es más, Dios existe para mí, Dios existe para darme la dicha, Dios existe para bendecirme, Dios existe para proveerme, Dios existe para cumplir mis pensamientos, mis deseos, mis sueños, mi conveniencia, mi manera de entender el mundo. Si todo lo hago girar alrededor de mí, Dios es mentiroso. Esa es una lectura pecaminosa de las promesas de Dios. Me prometió llevarme a la tierra prometida y aquí están mis huesos blanqueándose en el desierto. ¿Cómo así? ¿Quién entiende eso? Pero si nosotros le damos la vuelta a la monedita y miramos desde una perspectiva diferente, no personal, sino de pueblo de Dios, una perspectiva comunitaria, yo les pregunto, ¿Dios cumplió su promesa de entregarle la tierra a su pueblo? Sí. Necesitamos las dos miradas para que esa moneda tenga valor. Si miramos solamente de una manera personal, dejamos a Dios mentiroso. Y si la miramos solamente de una manera comunitaria, pues entonces nos vamos a llenar de resentimiento en contra de Dios. Alguna vez que estaba yo en un momento muy bajo de mi vida, tuve la sensación de que yo había estado luchando por Cristo y había quedado tirado, herido en el camino, y pasaba él victorioso con su ejército, y yo decía, ¿y eso a mí para qué me sirve? Sí, él victorioso con su ejército y yo tirado acá. Si solamente le damos una de esas miradas, nos vamos a perder. En el libro de los Hechos nosotros vemos a Dios regando a su pueblo por toda la tierra. Todo lo que era la tierra conocida y aún más allá. Salieron hombres y mujeres a poblar todo, mejor dicho, regándose por todo el mundo, los discípulos de Cristo. Y entonces eso llevó el evangelio a muchos lugares. ¡Qué maravilla!, ¿cierto? ¿Pero por qué fue eso? Porque el pueblo estaba siendo perseguido. Nerón, Diocleciano, Trajano, Calígula persiguieron al pueblo cristiano. Y entonces en medio de esa persecución salieron corriendo y poblaron la tierra. Ahora, ¿Dios protegió a su iglesia de esos emperadores, sí o no? ¿Protegió a cada uno de los individuos que constituían esa iglesia, sí o no? No. Muchos de ellos murieron en la arena, en el circo, crucificados o lo que fuera. Solamente si tenemos las dos perspectivas vamos a poder decir, sí, mi vida se está acabando en este momento, estoy sufriendo el martirio, pero esto es parte de lo que Dios está haciendo en el cumplimiento de su voluntad, en la edificación de su reino. Aún mi muerte tiene significado, aún mi muerte tiene sentido, no es por gusto. Si el Señor lo permite, el Señor sabe por qué, el Señor hará. Y yo sé que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia. Yo sé que su iglesia estará aquí cuando el Señor venga. Si es hoy, si es mañana o si es dentro de 1000 años. Si es hoy o mañana, de pronto yo estaré. Si es dentro de 1000 años, definitivamente no lo estaré. Pero su iglesia sí. Entonces necesitamos ambas perspectivas para poder entender que las promesas de Dios no van a ser ignoradas, no van a ser como un vapor en el aire. Pero necesitamos decidir de antemano que vamos a dar esas dos miradas. Porque imagínense que están entrando ustedes al circo romano con su familia y le están esperando las fieras. Tienen dos opciones. Uno, pueden pensar que Dios es un Dios horrible,
abominable. Y a pesar de que le han servido toda la vida, está permitiendo que a ustedes les pase eso. O pueden ver a un Dios que entregó a su propio Hijo. Él tomó el sacrificio primero antes de pedírnoslo a nosotros. Es decir, tú me estás permitiendo, Señor, entrar en comunión contigo en tu vida y en tu muerte. ¿Esto que está pasando? No me gusta. No me parece bueno. No me parece agradable. No tiene nada perfecto. Pero yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque yo no lo vea, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo sienta. Vemos a las iglesias del Apocalipsis. Sardis, Laodicea, Teatira, Filadelfia. Háblale al ángel de la iglesia en tal sitio. ¿Qué tal privilegio enorme? Ay, estas iglesias, Jesucristo mismo les ha hablado, estarán aquí para siempre. Pues vayan y dense una vueltita. Todas están ahora en Turquía. Todas son ruinas. Y todas están rodeadas por ciudades en las que no hay testimonio cristiano. La gran mayoría de nosotros estamos aquí porque somos hijos de las misiones modernas. Las misiones modernas normalmente salieron de Europa, empezaron por lo menos, salieron de Europa. Vayan a Europa. Muchas iglesias ahora son discotecas, son son mercados, son de todo. Y es un continente que se debate entre el Islam y la nada. Entonces, la promesa de Dios sigue. La iglesia de Cristo está viva y seguirá estando viva hasta que Él venga, pero en un punto determinado de la geografía puede que no. Eso no es ninguna garantía de que esta congregación va a permanecer para siempre. O la federación a la que pertenece va a permanecer para siempre. O aún el testimonio cristiano en Colombia va a permanecer para siempre. ¿Quién sabe? No sabemos. Lo que tenemos que hacer es aprovechar el tiempo que tenemos en las manos. Y quién sabe el Señor hasta cuándo lo permitirá. Pero sea aquí o sea en otro sitio, su testimonio prevalecerá. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. En conclusión, necesitamos aprender a ver a Dios y a escuchar su palabra desde la misma multidimensionalidad en la que Él nos las ofrece y nos las presenta. Podemos y debemos asimilar sus promesas desde una perspectiva personal, familiar, sí. Lo espero en el Señor. Pero necesitamos conocer y amar a ese Dios más allá de sus bendiciones, más allá de su cuidado. Yo creo que el Señor me dice: yo soy tu pastor y nada te faltará. Pero también creo que es posible que haya días en que yo tenga que decir: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, ni los labrados den mantenimiento, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo sé que Dios es el que protege mi heredad, pero habrá momentos en que tendré que decir: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Para mí es más importante Él que lo que Él me da. Mi seguridad es Él, no la vida que construye a mi alrededor. Yo lo que espero de Él es eso, Él. Es lo que Pablo nos dice en Filipenses. Miren, yo tengo estatus, tengo pedigrí, tengo reputación, tengo de todo, pero ¿saben qué? Para mí todo eso es basura, porque lo que yo quiero es conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Lo demás me importa un rábano. Puedo vivir en lo mucho, en lo poco, eso no es importante. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero a Cristo, no quiero a nada más. Y esa es la promesa a la que nos tenemos que aferrar, porque algún día nos vamos a quedar sin nada. Ustedes que son bonitas se van a quedar sin su belleza. Los que somos bonitos también nos vamos a quedar sin nuestra belleza. Los que son jóvenes van a perder su juventud, los que están vivos van a perder la vida. Pero lo que jamás vamos a perder es a Cristo, porque no depende de nosotros.
Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra certeza. Entonces les animo a acercarse al Señor desde esas dos perspectivas. Y sí, está la personal en la que yo me puedo afirmar, pero también sé que aunque yo pase, porque pasaré, porque ¿qué es el hombre? Es como hierba en el campo que hoy está y mañana no. Y si mañana no estoy y el Señor todavía no ha llegado, descenderé al sepulcro como descendió Moisés, en la plena seguridad de que no sé si serán mis hijos, sus hijos, los hijos de los hijos de mis hijos o los nietos de quien sea, pero el día llegará cuando el Señor venga y su iglesia estará aquí, porque las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Señor, a ti te damos solamente la gloria. ¿Qué podemos hacer, Señor, para desligarnos de nosotros mismos? Para desligarnos de esa ilusión pecaminosa de que yo soy el centro del universo. Para abandonar esa idolatría del yo. Tú no estás aquí para nosotros, nosotros estamos aquí para ti. Señor, libéranos, libéranos de nosotros mismos. Libéranos, Señor, de esa obsesión enfermiza de asumir el centro, de asumir el lugar de importancia, de sentarnos en el trono. Gracias por el ejemplo de Moisés, un hombre pequeño por su proveniencia, un hombre lleno de limitaciones, que no sabía ni hablar, un hombre que no sabía controlar su temperamento, pero un hombre al que le diste una educación privilegiada, al que le diste un llamado único en el mundo, un hombre a través del cual hiciste proezas, un hombre al que disciplinaste cuando te falló y lo registraste minuciosamente para que su ejemplo nos sirviera a nosotros. Y habrá días, Señor, en que nos detendrás, nos impedirás poner un pie en la tierra prometida. Nos dirás bruscamente que ya no te pidamos más. Y habrá un día que determinarás, Señor, que hasta ahí llegamos. Pero sigues siendo Dios. Sigues siendo el mismo Dios de amor y de misericordia que se ha anunciado en la Escritura, que se encarnó en Jesucristo, que vive dentro de nosotros. Y por eso, Señor, a ti y a nadie más que a ti la gloria. Amén.